Bueno, un buen día para todos. ¿Cómo están, iglesia? Una vez más nos encontramos por este medio. Doy gracias a Dios por poder estar aquí, por poder compartir su palabra y por podernos comunicar, así sea por este medio. No importa que no nos estemos viendo, pero nos estamos escuchando. Eh, Hemos estado pendientes unos de otros. Qué rico recibir una llamada, qué rico recibir un saludo, un mensaje. Pongámoslo en práctica. Estar pendientes, cómo está mi amigo, cómo está mi hermano, cómo está su familia, cómo va en su trabajo. Entonces, qué bueno que podamos estar pendientes unos de otros, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más, quiero hoy compartirles algo que Dios me ha venido, o pues algo que el Señor me hizo caer en cuenta. Y fue que hace unos años, recordando todo este camino por el que el Señor me ha traído, a través del estudio de su palabra y a través de practicar la oración, de ponerla en práctica, ¿verdad? Que creo que para mí no ha sido hablo personalmente, no ha sido fácil tener la constancia, tener esa disciplina, y el Señor me ha ido formando, moldeando. El Señor ha tenido mucha misericordia conmigo respecto al tema de la oración, de tener esa comunión con Él. Y me recordaba que hacía un tiempo, en mis oraciones yo decía: Señor, ojalá fuéramos como esa iglesia antigua, esa iglesia de los inicios, ¿verdad? Pero yo no era consciente o no conocía todavía, porque no había profundizado en la palabra, ¿verdad? En el estudio de la palabra, en la cultura de esa época, en cómo eran las circunstancias de esa época de la iglesia, de la época de nuestro Señor Jesucristo. Eh, y leyendo estas cartas de Pablo a los Gálatas, a los Efesios, a los Colosenses, entonces me doy cuenta de que la iglesia, desde siempre ha tenido esas ciertas debilidades y ciertos, como decimos acá coloquialmente, ciertos descaches, ¿no es cierto? Y la iglesia no siempre, o sea, nunca ha sido perfecta. En ese entonces uno piensa que no, que todos eran súper obedientes, que se compartían todo, que eran súper fieles, y uno se va dando cuenta a medida que va leyendo que la iglesia de ese tiempo tenía las mismas dificultades que tenemos hoy en día. Y leyendo, ahorita estoy en la carta a los Gálatas, a las iglesias que estaban en Galacia, eh, como Pablo les amonestaba, les recordaba continuamente lo que el Señor les había entregado, lo que a través de Pablo el Señor les había enseñado, para que no lo olvidasen, porque todavía eran quizá muy proclives a tener presente lo que escuchaban, o lo que veían, de otras personas, de judíos que todavía practicaban la ley, bueno, en fin. Entonces, leyendo Gálatas en el capítulo 2, el versículo 11, me encuentro con que Pablo estaba amonestando a Pedro. Ambos apóstoles. Entonces, me llamó la atención. Vamos a leer. Dice en Pablo capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Dice: pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión.
más abajo lo estoy leyendo la nueva versión internacional. Abajo cuando dice partidarios de la circuncisión, está hablando acerca de los judíos, de los judíos, de esos judíos legalistas, ¿verdad? Dice, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dice Pablo, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Entonces vemos que aquí Pablo se enteró, se dio cuenta que Pedro estaba practicando aquellas costumbres que los judíos, esos judíos legalistas, practicaban, ¿no es cierto? Y había dejado de lado esa práctica que él tenía de comer, de pasar tiempo con los gentiles también, para ver y eso era un testimonio que daba Pedro, ¿verdad? De que él se juntaba, él compartía, ¿no es cierto?, con esos gentiles y compartía la palabra, les llevaba la palabra, practicaban todo lo que el Señor les enseñaba, ¿verdad? Entonces, Pablo cuando se da cuenta de que había dejado esas sanas prácticas, esas enseñanzas, y estaba otra vez volviendo a esas prácticas de esos judíos legalistas, entonces Pablo le llama la atención, ¿no es cierto? Y le dice, o sea, ¿por qué si usted siendo judío se comporta como si no lo fuera? Porque él ya había abandonado todas esas costumbres de la ley mosaica, todas esas costumbres, todas esas normas, esas fiestas, esas ceremonias que los judíos llevaban, que los judíos practicaban, y todo ¿para qué? Para ser salvos, para ser justificados, ¿verdad? Pero ya Pedro conocía y sabía que toda la justificación y que todo lo que es nuestra salvación no era por obras, no era por lo que hiciéramos, ¿no es cierto? Nuestra salvación es por fe, ¿no es cierto? Entonces, Pablo le llama la atención. Y gracias a Dios por eso, porque muchas veces nosotros nos enojamos porque alguien nos llame la atención, un hermano en la fe nos llame la atención. Entonces, Pablo le llama la atención porque a Pedro, por esa actitud o esa posición equivocada que él llevaba respecto a los rituales y las ceremonias que estos judíos legalistas practicaban, ¿no es cierto? Aún Pedro ya sabiendo que nuestro pecado fue limpio y el precio por nosotros fue pagado por Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Y que nuestra justificación es por gracia, ¿no es cierto? A través de la fe, no es por obras, ¿no es cierto? Y aún así, Pedro se dejaba impregnar de esas ceremonias y de todo lo que practicaban esos judíos, ¿no es cierto? Entonces, quizá leyendo un poco en el comentario que hacen en la Biblia de MacArthur, decían quizá lo hacía por mantener esa popularidad que tenía él entre esos judíos, ¿no es cierto? Por no perderla. Entonces, cuando ya Pablo veía que Pedro, aunque estaba comprometido con el Evangelio, ¿no es cierto? Pero con ese Evangelio que él compartía, pero también estaba practicando ese legalismo, entonces él le dice, él habla acerca de entonces los judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, ¿verdad? Entonces vemos que cuando yo leí este pasaje, le vi
o sea, tanta importancia como lo tiene toda la palabra, pero me llevaba a, a recordar o a reafirmar que nosotros debemos mantenernos alerta, porque como la palabra dice, el Satanás anda como león rugiente, ¿no es cierto?, alrededor buscando a quién devorar. Entonces, por más firmes que estemos en la palabra, por más que conozcamos la palabra, ¿no es cierto?, pueden llegar ciertas actividades, ciertas prácticas que por una u otra razón nos lleven a hacer cosas contrarias a lo que se ha aprendido, a lo que hemos aprendido y a lo que sabemos que es correcto. Y la importancia que tiene escuchar a los hermanos en la fe. A un hermano, a un hermano que uno sepa que es piadoso, que procura llevar una vida en santidad, que lee la palabra, ¿no es cierto?, que es un buen testimonio. Cuando un hermano así se acerca y nos hace caer en cuenta de que estamos haciendo cosas que van en contra de lo que nosotros ya conocemos como la verdad, ¿no es cierto?, como lo correcto, muchas veces nos enojamos, ¿no es cierto? Y pues, ¿quién es este para venir a decirme a mí? ¿No es cierto? Y aflora el orgullo y aflora todas esas cosas que la carne quiere hacer, que son completamente contrarias a lo que el Espíritu quiere. Y hacemos oídos sordos. Entonces, muchas veces esos hermanos son, o sea, muchas veces no, siempre, esos hermanos son el instrumento que Dios utiliza también para llamarnos la atención y sacudirnos y decir, hey, o sea, ustedes ya conocen la verdad, no pueden ser hipócritas, no pueden llevar esa doble vida de conocer la verdad, conocer lo que es correcto y aún así practicar lo que ya hemos dejado atrás. No podemos volver atrás. Entonces, debemos debemos ser conscientes de que este tiempo ha sido un tiempo para, como les he venido, como lo he dicho en varias oportunidades, para recapacitar, para meditar y para mirar que realmente, o sea, muchas cosas nos faltaban por aprender y nos faltan por aprender, pero se ha sido un tiempo de meditar la palabra, de estudiarla, de profundizarla, ¿no es cierto? Y realmente me llamó la atención porque nosotros no podemos exigir que alguien aplique la palabra cuando nosotros mismos no somos portadores de esa palabra a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces prestemos mucha atención, seamos analíticos. Para eso Dios nos dio esta cabeza, ¿verdad? No somos robots. El Señor nos dio ese discernimiento a través de su Espíritu, nos da inteligencia, nos da, bueno, en fin, no podemos razonar. Tenemos que ser cautos en el momento de hablar, en el momento de pensar, en el momento de compartir la palabra, en el momento de cuando estemos compartiendo con personas que no conocen del Evangelio. O sea, debemos ser muy, muy cuidadosos y cuidar esa verdad que el Señor ya nos ha transmitido y que la tenemos todos los días. He aquí la importancia de poder leer la palabra cada día, porque es que este es nuestro alimento. Y el que no se alimenta, se le van acabando las fuerzas, ¿no es cierto? Y es presa fácil, ¿no es cierto? Ya de las debilidades, de las enfermedades, en fin. Este es nuestro alimento espiritual. Y este es el alimento que nos mantiene firmes en la fe que profesamos. Entonces quería decirles, compartirles esta enseñanza y pedirles por favor que se sigan cuidando, permita el Señor que pronto nos podamos encontrar y que el Señor nos haya, después de haber pasado por esta prueba, que el Señor nos halle fieles y firmes en la verdad que es Él y en lo que Él nos ha enseñado. Les agradezco muchísimo este tiempo, les mando un abrazo gigantesco, iglesia, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.